gloria a Dios, que todo lo que respire. Amén. Qué hermoso es alabar a ese Dios maravilloso. Y estamos agradecidos por ese Dios maravilloso. ¿Verdad que sí? Dios ha sido bueno. Y no olvide, diga siempre que Dios ha sido bueno. Dice la palabra de Dios, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de los beneficios, de sus beneficios. Dios ha sido muy, muy bueno. Quiero compartir en esta hermosa tarde una porción de la palabra del Señor en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 4, el versículo 9 y 10. Leímos al inicio de este servicio. Quiero ser un poco breve, pero quiero dejar una reflexión para cada uno de nosotros, para que el Señor también, el Señor hable a mi vida. ¿Amén? No dude que incluso el predicador del Señor le habla. ¿Amén? Libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Pueden quedarse allí sentaditos, ya está allí en la proyección. Y dice en el nombre de Jesús. Dice en el nombre de Jesús. Amén. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto los días lucen dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieres bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Amén. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Y he titulado esta reflexión, el mundo pertenece a quien se atreve. Amén. El mundo pertenece a quien se atreve. En el mundo hay tres tipos de personas. En el mundo están los que nunca se atreven, los que tratan de atreverse y no lo hacen, y están los que se atreven. Y ciertamente este título ni siquiera no fue que yo lo inventé, sino hace días estaba leyendo un poema de Charles Chaplin. ¿Cuántos conocen al hermano Chaplin? Estaba leyendo un poema de Charles Chaplin y se llamaba así, el mundo pertenece a los que se atreven. Y una porción de este poema dice, bueno es ir a la lucha con determinación, abrazar la vida y vivir con pasión, perder con clase y vencer con osadía, porque el mundo pertenece a quien se atreve. ¿Amén? Y nosotros, yo no sé si usted recuerda en la época que nosotros estudiábamos, que estábamos en el colegio, también fue hace poquito. Cuando estábamos en el colegio, en el salón de clase, siempre estaba el grupito de atrás, el grupito de adelante y estaba el grupito del centro. El grupito de adelante eran los buenos estudiantes, ¿verdad? Sí les pasaba a ustedes, los que se sentaban de primerito, eran los más intelectuales. Estaban los de atrás, que eran los que lanzaban papeles, los que peleaban, los que le hacían mofa al profesor, todo eso. ¿Sí les pasaba a ustedes? Pero estaban los del medio. ¿Y quién se acuerda de los del medio? De los del medio casi nadie se acuerda porque estaban allí como término medio, como que eran los anonimatos. Y eso sucede en la vida. En la vida están los que se atreven, están los que no se atreven y están los que quieren atreverse, pero al final no hacen nada. Y me llamaba la atención porque uno lee el final de la vida de Charles Chaplin y uno puede creer que era una persona exitosa, un actor de cine mudo, fue escritor, fue músico, pero cuando leía la biografía tenía un pasado trágico. Dice su historia que su padre fue alcohólico, los abandonó cuando estaba muy pequeño, su madre sufría de problemas mentales y no pudo hacerse cargo de ellos, y él se vio obligado con sus hermanos a encargarse de sus hermanitos, valga la redundancia, y se fue a vivir a centros de refugio. Hasta que llegó un momento en su vida, cuando tenía apenas 20 años, y él decidió viajar a Estados Unidos para hacer vida y poder convertirse en el actor que hasta hoy es reconocido. Y él al final de sus días escribió este poema, decía, el mundo pertenece a los que se atreven. Porque cuando no nos atrevemos, simplemente quedamos en el anonimato. Amén. La historia que vimos al principio sobre Jabes me llama también mucho la atención, porque cuando leemos el libro de Crónicas, los primeros 4 capítulos, usted lee y usted quizás nos saca una reflexión de Crónicas, porque son nombre tras nombre, ¿verdad? Usted lee Crónicas 1 y Abraham, engendró Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Rubén, dice, todos esos nombres. Pero de repente la palabra de Dios hace como un paréntesis, hace como un llamado de atención en el capítulo 4, en el versículo
versículo 9-10, y dice que Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Es como que todos esos nombres pasaron por allí, pero hubo alguien que se levantó y se atrevió a pasar algo que los demás no habían hecho. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Dice la palabra de Dios que Jabes fue más ilustre, pero dice luego, el cual su madre llamó Jabes diciendo por cuanto lo di a luz en dolor. Uno escucha el nombre de Jabes y Jabes puede sonar bonito. Ay, Jabes, te llamas Jabes. Pero realmente su significado era dolor. Amén. Era algo trágico. Y durante toda su vida fue llamado Dolor. Es como que un niño hoy día se llame Dolor. Y uno, Dolor, ven acá, Dolor. Bueno, aunque ahí hay mujeres que se llaman Dolores. Aquí no hay alguna Dolores. No hay ninguna que se llame Dolores, ¿verdad? Y si se casa con alguien que es apellido Cabeza, es más trágico todavía, porque se llama Dolores Cabeza. Pero Jabes se llamaba Dolor. Y durante toda su vida tuvo que cargar con esa angustia de ser llamado Dolor. Y yo me imagino, me voy al tiempo en que quizás era pequeño, porque los niños a veces son un poquito, son imprudentes y sinceros. Y a lo mejor los amiguitos, cuando estaba chiquito, le decían, Dolor, ven acá, dolor de pierna, dolor de cabeza, dolor de esto, dolor. ¿Qué? ¿Por qué tú te llamas así? Él tenía que explicarle, no, fue porque mi mamá me puso así, porque yo nací en dolor, mi mamá le dolió mucho, pero era un nombre que lo marcaba, ¿ves? Pero cuando yo leo el principio del capítulo 4, dice la palabra de Dios que él era de la descendencia de Judá. Y la palabra de Dios a mí me enseña que la tribu de Judá era la tribu que iba a la vanguardia, que iba adelante cuando había una guerra, era la tribu de la alabanza. Y yo creo que Jabes en un momento de su vida tuvo que hacer una pausa y dijo, ya va, yo me llamo Dolor, pero en mí hay una promesa. Y es que yo iba a ser una tribu que iba adelante. Yo iba a ser alguien que iba a llevar la alabanza. En la guerra yo iba a ir delante y íbamos a vencer porque con nosotros estaba el poderoso gigante. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Y sabes, cuando el escritor de Crónicas hace esa pausa hablando sobre Jabes, dice la palabra de Dios que él hizo 4 peticiones y eran poco comunes. Porque no eran unas peticiones comunes. Es como que nosotros muchas veces, hermanos, nosotros hacemos de nuestra vida como un hábito, como una rutina, ¿verdad? Usted se levanta y usted no piensa que se va a cepillar, usted se levanta y quizás ora automáticamente, va y se lava los dientes, desayuna, no pensamos y la vida la volvemos algo automático. Eso sucede muchas veces incluso con el método de orar. ¿Amén? Nosotros oramos y oramos quizás por una misma petición de manera repetitiva y no vemos cambios. No vemos cambios. ¿Cuánto les ha pasado? Usted quizás ora por sanidad y la persona sigue enferma, o usted mismo sigue enfermo. Usted ora por alguien y esa persona no cambia. Y no aplicamos cambios diferentes, no aplicamos otro método. Amén. Pero resulta que Jabes salió de lo común, él se atrevió hacer algo fuera de lo común. Amén. Y dice la palabra de Dios que él oró y clamó a Jehová y dijo 4 peticiones. Dijo, si me dieras bendición. Amén. Normalmente antes se oraba era bendiciendo a Jehová. Bendeciré a Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito. Esa era la manera de orar. Pero Jabes cambió el método y dijo, ahora si me dieras esa bendición a mí. Y nosotros podemos escuchar, ay, Jabes sí era egoísta. Jabes oró solamente para él. Pero dice la palabra de Dios que él clamó diciendo, si me dieras bendición. Ya no estaba solamente bendiciendo al prójimo, bendiciendo a Jehová, sino él quería una bendición para él. Amén. La segunda fue si ensanchares mi territorio. Y cuando nosotros estudiamos un poquito de la tribu de Judá era la que más territorio tenía. Tenía los 4 tipos de territorio, tenía llanura, tenía montaña. La tribu de Judá fue la que más recibió en la repartición de tierra, tenía más. Y Jabes pertenecía a la tribu de Judá y él pedía más territorio. Amén. Hermanos, no podemos cansarnos de pedir bendición. No hay un límite para recibir una bendición de parte del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios que todo lo que pidieron, no hay un límite. Quizás usted recibió cosas maravillosas de Dios, pero puede seguir pidiendo porque para Dios no hay límite. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Dice Jabes,
porción de la heredad. Pero dice que él volvió y pidió. Amén. Y lo próximo que pidió, si tu mano estuviera conmigo. Amén. Él no pidió solamente cosas que eran fáciles quizás de obtener. Él pidió cosas que para otros, si lo hubiese escuchado en ese momento, hubiese hecho una pausa y ya bajado. Lo puedes pedir así porque así es que nosotros oramos. Pero Dios se especializa y la Biblia muchas veces nos enseña que Dios se especializa en personas que vienen de pasado fracasado, de pasado que quizás han sido infructuosos, de pasado que han sido difíciles. Y Dios hace cosas nuevas con ellos. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Dice la palabra de Dios que Dios escogió lo vil, lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Escogió lo débil para avergonzar a los fuertes. Amén. Yo no sé si aquí hay una persona que en algún momento de su vida venga de un pasado tortuoso, venga de frustraciones, venga de momentos que han sido de fracaso. Pero le quiero decir una cosa: hay un Dios que revierte el futuro, hay un Dios que bendice, hay un Dios que puede cuidarnos más incluso de lo que nosotros pensamos o creemos entender. Cuando le da la gloria a Dios, cuando leemos personajes bíblicos, cuando leemos personas como Jacob, que fue un usurpador, cuando leemos de un Moisés que venía quizás ya estaba exiliado en el desierto, cuando leemos de un David que era un adúltero, cuando leemos de un Pedro que era un pescador, un simple pescador y quizás un poco ignorante. Hermano, Dios se especializa en los que tenemos un pasado difícil. Amén. Jabes venía de un pasado difícil porque él venía del dolor. Por años fue llamado dolor, pero él tomó la determinación y se atrevió a hacer algo diferente. Amén. Porque el mundo es para los que se atreven y la salvación también es para los que nos atrevemos. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? La cuarta petición de Jabes: me librarás del mal. Y normalmente nosotros pedimos al Señor: dame fuerza para pasar esta prueba, dame fuerza dame las armas necesarias para sobrepasar cualquier situación. Pero Jabes se atrevió más, le dijo: si tu mano me librara del mal. O sea que ni siquiera yo quiero pasar eso, yo quiero estar como blindado de cualquier cosa negativa. ¿Y sabe cuál es lo más maravilloso de todo? Que dice la palabra de Dios: y Dios le otorgó lo que pidió. Amén. Yo no sé si usted se atreve a cambiar el método de oración, pero yo creo que cuando cambiamos la estrategia, Dios otorga lo que nosotros le pedimos. A veces tenemos tiempo sin recibir una renovación del Espíritu Santo. Quizás usted tiene años orando por su hijo, por su esposa, pero cambie el método, porque Dios está dispuesto a otorgar lo que pedimos. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Los que se atreven llegan más lejos. Amén. Los que se atreven hacen cambios. Los que se atreven provocan milagros. ¿Cuántos creen eso? Los que se atreven provocan milagros. ¿Hace cuánto no vemos milagros? El tiempo de los milagros no ha pasado. No ha pasado. Y la palabra de Dios me enseña que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Los que se atreven provocan cambios. Dice la palabra de Dios en el libro de Marcos, que también leímos al principio, en el capítulo 2. Y esta historia está narrada en otros evangelios. Y hay algo muy particular. En el libro de Marcos relata que Jesús estaba predicando en su casa. Yo creo que era su casa, porque ella estaba en su casa. Se le acercaron un gran pueblo y comenzaron a escuchar la palabra que él predicaba. Y dice la palabra de Dios que estaba golpada su casa, que no cabía nadie más. Amén. Y había un hombre paralítico que era llevado por 4 amigos. Amén. Y dice la palabra de Dios que estos 4 amigos se subieron en el techo, hicieron una abertura en el techo, y yo me atrevo a pensar que no era un huequito normal, una abertura normal para que pudiera entrar un paralítico. Amén. Y estaba leyendo un poco cómo eran los techos en el primer siglo, porque si quizás era un techo de palma, ¿aquí le dicen palma? De coco, ¿sí? Bueno, porque a lo mejor son términos diferentes. Pero si era algo así, era muy sencillo. Pero me puse a estudiar cómo
vigas eran troncos gruesos que ponían en el techo entrelazados, ponían palmas de algún arbusto y luego vaciaban barro y con una piedra lo aprisionaban, lo pisaban para que quedara como compacto y eso se volvía como una placa. Así. Esa piedra en la cultura debía permanecer en el techo porque cuando había épocas de lluvia quizás se podía poner un poco blando el barro del techo y ellos volvían a echar barro y ya estaba la piedra para aprisionar el techo. Lo que quiere decir que estos 4 amigos de Jesús cuando se montaron al techo tuvieron que agarrar esa piedra, comenzar a romper el techo, hacer una abertura del tamaño de un hombre para poder hacer bajar a su amigo que era paralítico. Y la Biblia en otra parte me narra en el libro de Mateo que ellos subieron en el tejado, lo bajaron por el techo y también fue sanado. En el libro de Lucas me dice que solamente lo trajeron, indiferentemente cómo fue el caso. Lo cierto es que la palabra de Dios en los 3 evangelios me dice que Jesús, al ver la fe de los 4 que se atrevieron, fue sanado el paralítico. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? El mundo es para los que se atreven. Quizás usted y yo, en una situación así, hubiésemos esperado el final cuando terminara de predicar y se fueran todos. Cuando se vayan todos, vamos a ir y nos acercamos al maestro y le llevamos al paralítico, ¿verdad? Porque nosotros tenemos protocolo. Pero resulta que habían 4 atrevidos que no esperaron que finalizara el culto para lanzar a su amigo, bajarlo y que ocurriera un milagro. Los que se atreven provocan milagros. Cuando le da la gloria a Dios. Necesitamos ser más atrevidos, hermanos. Necesitamos levantarnos con más fuerza, con más convicción, creyendo que el Dios en quien nosotros predicamos hace cosas maravillosas. Es momento de cambiar las estrategias. Necesitamos cambiar el estilo de ser. Incluso, mira, hay personas que tienen tiempo queriendo ser mejores cristianos, que quieren ser diferentes, pero no se han atrevido a hacer un cambio. Amén. Tenemos que atrevernos. ¿Cuántos quieren comenzar a atreverse a hacer un cambio? Es tiempo de cambiar métodos. Quizás estilos de oración, estilos de alabanza y de adoración, para que Dios pueda decir como hizo con Javes y Dios le concedió lo que pidió. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Den un aplauso al Señor maravilloso, por favor. ¡Aleluya! Los que se atreven más lejos. ¡Aleluya! Ya quiero finalizar en esta hora y quiero contar una historia sobre un atleta. Hay una historia que ocurrió en el año de 1954. Hasta ese punto de la historia, nadie había logrado correr una milla en menos de 4 minutos. Incluso han sacado películas sobre ello. Y por años, le estoy diciendo que nunca nadie lo había logrado. Por años, médicos, científicos, atletas decían que fisiológicamente, biológicamente, anatómicamente era imposible que alguien recorriera una milla corriendo en menos de 4 minutos. Y ese rumor se corrió, esa teoría se creyó y nadie se atrevía a hacerlo, porque decían que nadie podía correr ese tiempo en 4 minutos, en menos de 4 minutos. Pero en el año de 1954 hubo un hombre llamado Roger Bannister y dice la historia que él dijo, eso es mentira, yo voy a recorrer una milla en menos de 4 minutos. La gente creyó que él estaba loco, la gente creyó que eso era imposible. Incluso había atletas que decían que en los 4 minutos había como un muro de acero que no los dejaba correr en menos tiempo. Pero este joven, el 6 de mayo de 1954, dice la historia que él se propuso y rompió el récord con 3 minutos 59. 40 días después, hubo otro corredor que rompió un nuevo récord de 3 minutos 58. Y comenzaron a surgir corredores que rompieron los récords de la milla
4 minutos. ¿Qué quiero decirles con esto, amados hermanos? Que cuando nosotros creemos, porque el enemigo, el campo de batalla es nuestra mente. Cuando el enemigo pone un pensamiento que quizás usted no va a lograr ciertas cosas, que quizás usted tiene propósitos y usted no los va a lograr, usted tiene que levantarse y decir: yo sí lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Este efecto, luego de surgió una teoría que se llamaba el efecto Bannister, debido a este corredor. Y esta teoría dice que es el fenómeno cognitivo, es decir, del conocimiento, en que una persona contradice una teoría, la logra y hace que los demás la logren. Cuando nosotros creemos que hay un Dios que hace milagros, hay gente atrás que nos está viendo. Y va a comenzar una ola de personas quizás a seguir lo que usted está haciendo porque usted se atrevió. Es tiempo de levantarse, es tiempo de cambiar cosas, es tiempo de bloquear pensamientos que el enemigo ha puesto quizás en nuestra mente. Y es tiempo de cambiar paradigmas, cambiar patrones, porque el tiempo de los milagros no ha pasado. Dios corona a los que nos atrevemos. Quizás aquí hay alguien y me atrevo a decir que hay personas que vienen de pasados frustrados, de hogares disfuncionales, que vienen de familias que quizás no son las familias más ejemplares. Pero hoy te quiero decir que hay un Dios que puede cambiar el destino. Hay un Dios que revierte lo que había en nuestro pasado. Aleluya. Hay un Dios que transforma. Y si usted no quiere creerlo, yo le reto en esta hora. Y aquí hay un altar para que usted pueda atreverse a creer que Dios puede comenzar a cambiar cosas que quizás usted todavía pensaba que no podían cambiarse. Dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías 33:3, dice: clama a mí y yo te responderé. Pero lo más sorprendente es que yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Todavía nosotros ni siquiera nuestra limitada mente ha alcanzado a ver lo que Dios tiene preparado para nosotros. Nuestra mente todavía es muy finita para entender que hay un Dios que puede hacer cosas apoteósicas en este tiempo. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Dios que sana está en este lugar. El Dios que restaura está en este lugar. El Dios que transforma todavía está en este lugar. Solamente está esperando que nos atrevamos a dar un paso de fe y creer que todavía Él puede hacer cosas grandes en este tiempo. El mundo es de los que se atreven. En esta hora, Señor Jesús, yo no sé para quién es esta palabra, Dios eterno. Yo no sé lo que ha atravesado, Señor, cada uno de mis hermanos, cada uno de los que están en este lugar. Pero tú eres el Dios de milagros. Tú eres el Dios que hace maravillas, Señor Jesús. Y yo estoy creyendo en ese mismo Dios que abrió el mar rojo, que levantó muertos. El mismo Dios que ha hecho milagros por los siglos está en este lugar. Hay que atrevernos a creer. Quizás hay problemas económicos, pero dice la palabra de Dios que probando en esto, las bendiciones de Dios no son solamente hasta que llegan a un tope, dice su palabra, que sobreabundan. Ese es el Dios en quien yo creo. El Dios que hace bendiciones, que da bendiciones hasta que sobreabunde. Ese es el Dios que yo estoy creyendo y el Dios a quien clamo en esta hora. Él va a comenzar a hacer una obra extraordinaria. Los que atrevemos a creer que hay una transformación, que hay un cambio. Lo que me han dicho por mucho tiempo, eso ha quedado en el pasado. Quizás tengo dolor en mi vida, quizás vengo de un matrimonio destruido, quizás venimos de situaciones difíciles, quizás nuestros padres no nos dieron el mejor ejemplo. Yo no sé qué ha pasado en su vida, pero les quiero decir que el Dios del cielo está dispuesto a cambiar. Solamente hay que atreverse, hay que atrevernos a dar
paso de fe y poner nuestra mirada